si venís todos un poco aquí, os explico un poco cuál es la idea. ¿Estáis todos? Vale. La idea es la siguiente. Hemos hecho una simulación con una estructura de andamios y hemos hecho una burbuja. Os digo, para ser la primera vez, vale, perfecto. Pero ahora vamos a ver, y esto es muy interesante porque es la primera vez que lo habéis hecho, y vais a ver la cantidad de agujeros que seguramente que se hayan producido. Y esto lo vamos a ver un poco, pues poniendo en funcionamiento el equipo depresor, poniendo la máquina de humos en funcionamiento, y luego pues vamos a hacer dos cuestiones. Una, la medida de presión que hemos conseguido, y otra, con el anemómetro, ver por las velocidades de aire que conseguimos, ver un poco también pues las renovaciones de aire en función del volumen que hay. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que en cuanto veamos la primera prueba con el humo y veamos los defectos que hay, por dónde se cuela el aire y demás, pues los intentemos corregir. No sé cómo estamos de tiempo, pero tenemos tiempo. Bueno, pues entonces vamos a intentar, 11:30, sí, bueno, hay tiempo. Entonces intentaremos corregir, vale, bien, intentaremos corregir en esta primera parte los posibles defectos que pueda haber y luego cuando ya esté, pues vemos un poco cuáles son los cálculos que se deben de realizar. ¿Qué sería lo ideal? Pues para escenificar todo esto al final lo ideal sería pues ponernos todos los buzos, las máscaras y demás. Un día como hoy, pues la verdad es que, en fin, y sábado, que quede muy claro que es sábado, pues creo que, en fin, vamos a odiarlo porque no hay ningún tipo de riesgo, nada más que el del aburrimiento, y espero que no sea así. Entonces, vamos a empezar por poner el depresor totalmente en marcha. Os explico lo que es un depresor. Un depresor no es ni más ni menos que un ventilador que extrae, en este caso es un centrífugo, y entonces extrae el aire del interior hacia el exterior. Lo llamamos depresor porque la idea es intentar conseguir una depresión dentro de la burbuja que no es ni más ni menos que conseguir la presión más baja que la presión que está en la atmósfera. Es decir, aquí estamos a una determinada presión y aquí lo que tenemos que intentar es bajarla lo máximo posible. ¿Cuál es la referencia para intentar conseguir esa depresión? Bueno, no hay, hablan mucha gente de muchas depresiones y demás. Yo siempre hablo de entre 15 y 20 pascales y 15 renovaciones. En Francia, en función de cómo estén, y hablamos siempre de Francia porque es un poco la guía en este apartado, siempre elevan los niveles, los sofistican más, pero lo normal es que tomemos como referencia 15. 15 es una referencia buena. Y con 15, aún así todo, y lo vamos a comprobar, y eso que este es un depresor grande, que es de 5.000 metros cúbicos, pues ya veréis que este incluso en algunos casos se puede quedar corto. En el peor de los casos, como decíamos ayer y poníamos esto en las diapositivas, lo mínimo ideal serían 7,2 o 7,5 renovaciones de aire. Pero vamos a intentar por todos los medios, corrigiendo los agujeros que pueda haber y en función de lo que nos dice el humo, cómo lo vamos a corregir. Tiene un ventilador, como digo, tiene una parte por donde entra el aire y una parte por donde sale. La parte por donde entra el aire tiene tres tipos de filtros, un filtro G3, G4 y un absoluto. El filtro G3, el absoluto está aproximadamente hacia esta altura más o menos, es de 292 milímetros de anchura y los otros son de 47 milímetros, ¿vale? Entonces ocupan aproximadamente, prácticamente casi, digamos que casi el 50% de lo que es el equipo. El primario y el secundario, el primario tiene una capacidad, el G3 aproximadamente de llegar hasta el 85, casi 90% de filtración. Y el G4 llega casi hasta el 95 aproximadamente, entre el 80, o sea, entre el 90 y el 95. Y el absoluto está clasificado como H13, en la norma EN 1822. Hay un filtro absoluto superior todavía, que es el H14, que se utiliza generalmente en situaciones de laboratorios farmacéuticos y demás, donde tiene que ser aire exquisito y demás, pero con el H13 llega al nivel suficiente para que las fibras de amianto puedan quedar retenidas. El utilizar un G3 y un G4 son prefiltros. Esos prefiltros tienen dos acciones, que lo más grueso quede fijado dentro de lo que es el filtro y que en el H13 quede retenido ya el final, la micra final, de tal forma que por aquí su eficacia es del 99,97%, según la OSAS es del 99,95%, pero es lo mismo, lo que pasa es que se utilizan diferentes baremos de medir, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente, todo el aire que vaya a salir por aquí es impoluto, perfecto, no hay ningún tipo de problema. En el equipo tenemos, bueno, la puesta en marcha, un regulador en este caso, que lo que hace es, de alguna forma,
darle mayor velocidad o menor velocidad en función de lo que necesitemos. Los hay automáticos que van en función de la depresión que se quiera obtener, pero ya llegan a una sofisticación mayor. Y bueno, generalmente no se están utilizando, aunque en el mercado en su momento nosotros impusimos ese tipo de depresor y se siguen utilizando muchísimo y yo creo que es el ideal, pero esa es otra cuestión. Y tenemos un manómetro de depresión que nos indica dónde está en un momento determinado de saturación el filtro. Generalmente lo que hay que hacer es cambiar siempre los prefiltros. Si vas cambiando los prefiltros, proteges al filtro grande, al H13, que es el más alto de precio y el más complicado de cambiar. Se cambia rápidamente, pero es complicado. ¿Esos filtros hay que cambiarlos con el buzo o...? Siempre, siempre, y en equipo y con el equipo parado, siempre. Lo ideal sería que, por ejemplo, ahora la persona, imagínate, porque aquí sería interesante trabajar en stand-by, es decir, tener uno como este y otro como este. Y es más, con líneas de aire, o sea, de toma de corriente independientes. Aquí no se exige nada de eso en España, pero ya hay algunos sitios que están empezando a exigir. Una puedes tenerla, por ejemplo, a la red eléctrica normal y otra a un sistema, a un generador o lo que sea, independiente. De tal forma que tú estás durmiendo por la noche y ha habido una tormenta, ha caído la tensión y te has quedado sin funcionamiento. Como hemos dicho, los equipos tienen que estar las 24 horas del día trabajando, llueva o no llueva, sábados, domingos, hasta que te dice el laboratorio, oye, perfecto, entonces es cuando ya puedes. Pero si tú, por ejemplo, tienes que cambiar el filtro porque ya lleva un montón de tiempo y el manómetro te dice que está saturado, cambias el primero y el segundo, es decir, los G3 y los G4, o EU3 o EU4, los cambias. Y si te sigue dando que está en el límite de la saturación que está marcada en el manómetro, pues entonces dices, es que ya el absoluto también tengo que cambiarlo. Si se cambian con frecuencia los EU3 y los EU4, consigues mayor protección del otro. La diferencia de precio es considerable y la pérdida de tiempo pues es sustancial. Cuando los tengas que cambiar, lo ideal que tendrías el otro es que el otro estaría funcionando y tú estarías con este parado, quitándolo tranquilamente sin ningún problema. Y se desecha como si fuese material contaminante como el resto de los materiales. Se mete en la bolsa correspondiente, se ponen los nuevos y se acabó, ¿de acuerdo? Eso es lo ideal. Lo ideal también es que cuando un equipo venga por primera vez a obra, como hemos dicho, venga ya perfectamente revisado, en funcionamiento y con todo, porque es mucho mejor tenerlo todo listo que no es luego estar parando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo a tope y, bueno, allí en la otra parte, como habíamos dicho, lo ideal sería hacer, si os fijáis, está hacia adentro, está deprimido el plástico, ¿vale? Lo que pasa es que está bastante bien sujeto, pero no, en algún sitio he oído... ¿Dónde ha sido? Ah, aquí en este sitio podéis comprobar que la depresión que se crea, el vacío que se crea en el interior, está metiendo el plástico para adentro. ¿Os fijáis, no? O sea, fijaros cómo está quedando, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir las renovaciones de aire? Lo ideal, vamos a ir todos a la parte de atrás por la parte exterior, ¿de acuerdo? Fijaros un poco cómo ha quedado esto, ¿vale? Vamos todos un poco para la parte exterior. Cógeme por favor la cinta americana. Fijaros cómo está aquí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, como dijimos, esta es una situación ideal. Tenemos el depresor en la parte aquella y tenemos el depresor y tenemos todo limpio y en la parte opuesta está todo limpio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo ideal sería, pero siempre en condiciones ideales, meter aquí un prefiltro como el que tenemos allí, para no meter más mierda del exterior hacia el interior, hablando en plata. Aquí está todo limpio, no hay ningún problema, pero imaginaros que estáis trabajando al lado de una fábrica que tira, yo qué sé, pues resulta que está renovando aire con la polución de lo que echa la chimenea de al lado. Entonces lo ideal sería poner un prefiltro de los que hay allí, ponerlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ni más ni menos que una ventanita, una cosa casera. A ver, vamos a cuchillar bien. Vale. ¿Estamos cortando? Sí, estamos cortando, sí.
Vale, hasta aquí más o menos, vale, ya está, igual, más o menos igual. Por aquí estamos metiendo aire, pero no sabemos el aire que estamos metiendo. Si vemos la sección que tenemos allí, que aquello es 610 por 610, pues te estás dando cuenta que aún así todo tenemos pues una cierta entrada de aire y una cierta depresión, porque por los laterales, allí donde fallaba, si lo corregís, corregir aquel trozo de allí, a ver si todavía aún así... Y ahora con la cinta americana trae la cinta. Habéis hecho bastante bien la burbuja, porque bueno, ahora lo vamos a ver con el humo, a ver por dónde se cuela. No, pero bueno, pero para ser la primera vez y para que os sirva de ejemplo es importante. Sí, la idea sería que estaría